¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente en vuestro canal Cuchillos y Navajas a tu alcance. Y como lo prometido es deuda, bueno, siguen llegando cuchillitos económicos, por supuesto, para todos los bolsillos. Y esperamos encontrarnos con una buena sorpresa, ¿cierto? Eso es lo que siempre esperamos cada vez que compramos un cuchillo económico, ver que de alguna manera tenga una calidad decente. No vamos a esperar obviamente un producto premium porque no lo va a hacer, pero por lo menos un cuchillo decente, tal como ya ha sucedido obviamente en nuestro canal con este cuchillo de la compañía Copia. Obviamente que ya saben, los que llevan más tiempo acá o han visto estos cuchillos, digamos, también el damasquino este y otros más por aquí y por allá, así que sin más dilatación, les cuento que este paquete, bueno, esta cajita, como ven, no está todo en empaque original, digamos, porque lamentablemente, bueno, venía con otros productos, así que tuve que sacar los otros productos, que dicho sea de paso, perdón que les pase el aviso, son productos como este cargador de baterías, perdón, probador de baterías, probador de pilas, baterías. También compré algunos otros artículos, les doy, digamos, estos destornilladores Torx, un kit y otras cosas más que siempre estoy comprando, digamos, como por ejemplo para la bicicleta o la moto y poner nuestra GoPro, artículos así que si les interesa también puedo hacer un video respecto de cada producto de estos que compro de vez en cuando, digamos, y pueden así saber qué tal son, si son de buena calidad o qué tal son, obviamente. Así que bueno, vamos a comenzar a ver la etiqueta que aquí, como yo estoy viendo, bueno, este cuchillito pertenece a la marca HX Outdoor, que muchos sabrán que esta es una marca china, obviamente, como lo es Rique, como lo es Sanremo, como lo es Ganso, como lo es Kaiser, como lo es Trivisa y otras marcas más. Esta es una marca HX Outdoor, como también lo es incluso Copia ahora mismo. Y el modelo acá dice que es el D286AL. Dice otros números que no tengo idea qué es lo que es, ni nada más. Dice que uno del 1995. No creo que haya sido fabricado en el 95. Supongo, espero que no. Pero bueno, vamos a girar esto y vamos a ver la otra parte de la etiqueta que dice que es un multipropósito, camper, sobrevivencia, acero inoxidable, obviamente. Y viene de la compañía Changwin Duanchong, yo no sé chino, así que perdónenme mi pronunciación mala. Y estoy viendo si aparece alguna, bueno, Guangdong provincia, parece que todos los cuchillos en general vienen de la provincia de Guangdong, que es la más grande, digamos, y después se distribuyeron unos pocos en otras más, como la Chen Chen, que les nombro siempre yo. Así que bueno, este es el producto, tiene un código de barras, tiene una numeración, así que por lo menos se ve que es un producto original, obviamente de la marca HX Outdoor. Original digo yo que es fabricado bajo su marca, no estoy diciendo que sea, digamos, original, digamos, el diseño, ¿ya? Que no se malentienda. Bueno, trae su sílica, digamos, y si la trae es porque es un poco cuchillos chinos, digamos, traen sílica, y eso quiere decir porque realmente es un acero que se puede oxidar. Trae esta cosita que es un sticker bastante, me llama bastante la atención porque nunca lo había visto. Me parece interesante, está bien bonito. Trae esta estampilla también acá. Me encanta y trae un código ahí de barra que después lo voy a revisar porque no sé qué significa, pero está bastante bonito. Parece que es como de autenticidad, pareciera, porque esto está también en 3D aquí, y creo yo que este es un producto del cual ellos ponen esto para comprobar que es auténtico, de HX Outdoor, porque ahí dice HX Outdoor de nuevo. Así que me imagino que es una marca seria. Yo no he tenido nunca cuchillos de ellos, pero sí recuerdo que hay unos cuchillos de HX Outdoor que he visto que son bastante caros, que rondan los $100, incluso más algunos. Así que supongo que es una empresa buena y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a dejar la cajita a un lado. Vamos a sacar la bolsita. Este es un cuchillito que costó bastante barato. No recuerdo bien exactamente cuánto ahora, porque la verdad, pero no costó más de $10. Debe haber costado $8 por ahí, no más que eso. La fundita, como ven, es bastante sencillita, cumplidora así, porque es para lo que es. En realidad no es algo. A ver, yo no tengo nada en contra de las fundas de, sí, de estas de nylon, porque
A decir verdad, esta funda se moja y no le pasa nada. Es una funda bastante resistente este material, el Oxford o tela, no sé cómo tiene otro nombre. Y si está bien hecha, como en el caso, por ejemplo, de Condor. Condor tiene una mixta de Kylex y la parte de abajo tiene esto y es excelente, es muy buena. Claro que esta es de mejor calidad que esta, obviamente, mucho mejor. Y también incluso este Cavar también trae una con la parte de arriba con esta tela, pero más gruesa, la otra sí de mejor calidad. Esta no es tan buena. Así que bueno, la vamos a dejar de ladito y vamos a ver el cuchillo, que es lo que nos interesa. Y como pueden apreciar, es un cuchillo bastante contenido. Vamos a ver primero las medidas, porque siempre me lo salto. Les voy a decir que tiene un largo de hoja y filo efectivo de 10 centímetros, o sea 100 milímetros. El largo total es de 21,2. El largo del mango es 11 centímetros. Vamos a ver el ancho de pala y el ancho de la hoja. Perdón por la bulla. Se me cayó aquí el trastero un poco. Ya tenemos tantas cosas aquí acumuladas que se nos está acabando el espacio. Ya, ahora sí. De ancho de pala tenemos 26 milímetros. 26 milímetros. Ancho de hoja, vamos a tomar de más al medio, tenemos 3,5, sí, 3,5, casi 6, 3,5 milímetros. Y como pueden ver, es un filo bastante bonito. Me parece que tiene una salpicadura aquí, si no me equivoco. Veo algo aquí como... no sé si es suciedad o está salpicado. Tiene como una cosita rara aquí en el filo, digamos. No sé si ustedes lo van a poder apreciar. Sí, ahora estoy viendo mayor detalle. El filo está como carcomido. Aquí justo donde está mi dedo también está carcomido ahí no sé si lo pueden ver ustedes, espero que sí. Ya, pero es la parte de acá. No sé si esto fue usado o no. Acá está mal terminada la punta también, como pueden ver. A ver, ahí el filo de la punta se ve bastante mal terminado, no está como el otro lado, por ejemplo. Ven que tiene más, digamos, y más material, digamos, le sacaron. Y este, justo donde está este dedo, ahí es donde les digo yo que está carcomido el acero. No sé si lo pueden ver, yo sí lo veo, espero que ustedes sí. Así que trae unas imperfecciones, me imagino que son de fábrica. Vamos a ver hasta dónde más o menos... Otra cosa que quería mostrarles. A ver, el mango llega hasta atrás, porque acá tiene metal también, como pueden ver. ¿Ya? No está perfectamente alineado ni hecho, pero está. Eh, el plástico se nota normalito, inyectado nada más esto, pero trabaja bien, no tiene un grip fuerte como tiene así, que a todo esto lo vamos a comparar un poco con el Cold Steel, ¿ya? Porque es más o menos parecido el tipo de acero que están usando acá, se ve bastante parecido, y en este caso, digamos, la compañía sí puso acá el tipo de acero, y como pueden ver es un 5CR15. A ver, ahí lo pueden ver, es un 5CR15, que es un acero um, chino, digamos, por un Sandvik igual. La marca HX Outdoor, como pueden ver ahí también. Perdón. Eh, y para que lo vean, obviamente, también en detalle ahí, el manguito. Es un manguito bastante resultón, no es excesivamente nada. Acá también está el modelo, como pueden ver, que este es un cuchillo que tiene modelo, que eso es súper importante, de 266 AL, 86, perdón, y tiene una pequeña una muesca acá donde tengo el dedo también. Es un cuchillito bastante bonito, fíjense. A ver, comparándolo con el Cold Steel es más grande, vendría siendo como su hermano menor, ¿eh? Así.
para que lo puedan entender. La guarda, miren que se ven bonitos los dos, hacen una buena dupla. ¿Ah? ¿Qué quieren que les diga? Sí, hacen una muy buena dupla estos dos cuchillos. Porque me imagino que este es como la copia del Fallkniven F1, me parece. Me parece, no estoy seguro. Alguien que me corrija después en los comentarios, pero porque yo no tengo ningún Fallkniven y ni tampoco soy muy conocedor de los cuchillos de ellos, pero me imagino que sí, me imagino que es parecido porque he visto algún modelo de ellos parece, así como este. Sin embargo, y esto es lo importante, si es parecido o igual al Fallkniven, quiere decir que este es un clon, ¿ya? Pero es un clon de buena calidad, porque es un clon que te dice la marca que lo construye y te dice que es un 5CR15. O sea, no está engañando a nadie ni poniéndole como el Cavar, por ejemplo, que le ponen Cavar siendo que no es un Cavar. Aquí la empresa, si es que está copiando a otra compañía, digamos, tuvo la gentileza de poner su marca y decir que ellos, digamos, hicieron esto con este material, con este acero, que obviamente no es un acero premium, es un acero 5CR15, debiese ser, déjenme ver aquí en la lista de los aceros, a ver cómo está catalogado el 5CR15. 5CR, ¿cuánto era? ¿13? Me parece que era 15. Ahí está. Déjenme ver aquí en la listita. Tengo algunos acá, tengo una ficha más grande, digamos, en otro lado por ahí, en la web. Vamos a ver el 5.5 si es que está, porque en realidad no aparece hasta ahora. Aquí no está. 400, Sambic 12, de ahí partimos. Me parece extraño, obviamente. Déjenme ver otro. A ver acá. Tenemos el 13R13 acá, 12C27, 1295, 5CR13 tenemos acá, y este es el 5CR15, ¿cierto? 5CR15, 5CR15, MOVA. Dice MOV, o sea, molibdeno, no es que sea MOVA. De carbón tiene 0,45, ya que sería comparable a un 4116, muy parecido al 4116 alemán, ya. 0,45 se compara también con sí, con otro acero alemán acá que no sé cuál es, 0,45, otro con el AUS 4, el AUS 8 tiene un poquito más. En teoría, bueno, por lo que estoy viendo acá, es un 420 podría ser, no es un acero duro ni nada por el estilo, es un acero normalito, como les digo, pero lo que estoy viendo acá igual en la lista que me dice que tiene de cromo 15, ¿ya? Y el 420, por ejemplo, tiene 12, entre 12 y 14. Tiene 0,5 de molibdeno y el 420 no tiene nada. Por lo tanto, ese porcentaje de molibdeno le da una propiedad un poquito más dura bueno, por eso dice MOV, que vendría siendo MOVA, como el MOVA. Es un MOVA chino, supongo entonces. ¿Ah? Y creo que estoy viéndolo así. Así que, por lo tanto, mira, el 8CR13 se ve un poco mejor, obviamente, un poquito mejor, pero este es como el MOBA chino básico, es como el MOBA básico por lo que estoy viendo acá. Es bien simpático esto, pero bueno. Así que, eh, pero es un acero inoxidable, eso sí, y eso es importante. Em, Me gusta el cuchillo, me gusta bastante, bastante, no poco, bastante. Echo de menos sí una cremallera aquí en los dos, porque el Fallkniven también le hace falta aquí una cremallera, pero me gusta, y me gusta, ¿sabes por qué también? Porque es un cuchillo que se puede usar invertido, también tiene la guarda, digamos, es bastante pequeñita. Me gusta, se siente firme. Veamos qué tal entra en la madera esta cosa, vamos a verlo aquí en acción. Sí, entra bastante bien. Miren, no vimos el afilado de fábrica. Echemos un vistazo a ver cómo está afilado esto. No sé si. Mira, tengo una funda, parece. Bueno, hasta donde está con filo está bastante bien. Y recuerden que esta parte está mala. De hecho, viene fallado el filo ahí. Lo voy a volver a mostrar para que lo vean donde tengo video. Si se dan cuenta, tiene unas mascaditas ahí, le falta material, digamos. Vamos a poner esto ahí a ver si no, parece que sale mejor con el contraste negro para que lo vuelvan a ver, porque en realidad
Eso es lo que está, digamos, trabando un poquito el cuchillo. Como pueden ver, cuando lleguemos a esa parte se va a trabar. Ahí se trabó, ven, 2 veces. Y después va a seguir cortando. Y en alguna parte, bueno, ahí siguió, está bien. Veamos qué tal entra la madera entonces. Mira, aquí teníamos lo que había hecho otro cuchillo, no me acuerdo cuál era. Lo vamos a ver nosotros acá. Sí, está bien. Miren. Y, y de hecho, más fino que el Falnivel. Lo está haciendo más finito. El Falnivel lo hace un poco más grueso. Claro, porque también la hoja es más gruesa. Así que los rollitos, digamos, el emplumado lo hace más finito, como pueden ver ahí. Más finito. Vamos a hacer otro por acá, a ver si podemos hacerlo aquí mismo. A ver. Yo creo que este cuchillo no está mal para el precio. Lo que me gusta es que la compañía ponga el acero lo que les decía en otros videos he dicho, ¿se acuerdan? Que las compañías coloquen el acero que están usando, que no nos engañen, ¿ya? Vamos a hacer como siempre la prueba de... Bueno, la punta ahí se puede ver que está mal terminada porque hay un lado que está más afilado que el otro, que ya se lo había mostrado en la parte de la puntita. Ya hay un lado que tiene más, está en mala terminación. Pero bueno, vamos a probar qué tal está la dureza. Esperemos que no esté mala. Ahí lo clavamos bastante fuerte. Vamos a ver ahora si se dobla esto. Hasta ahora no. Lo vamos a enterrar un poco más fuerte porque parece que hay que hacerle más fuerza a esto. Todavía no. Vamos a darle otro poco. Otro poco más. Y no se dobló, fíjense. Se la aguantó bien, se la bancó, como dicen. Ya, está parejito. No tiene ningún problema. ¿Qué les parece? Se la aguantó bien, ¿eh? No se comió la punta, no se dobló. Buen producto, está bueno. Pasa la prueba, pasó la prueba. A ver, había un suscriptor nuevo que me había dicho que le hicieron la prueba a digamos, que le hicieron una prueba de fatiga, digamos, ¿cierto? Pero ya la había hecho, si ustedes recuerdan así que, bueno, lo vamos a repetir. Claro que esta vez lo voy a tener que hacer voy a aprovechar, digamos, el video para hacerlo. Voy a tener que hacerlo con un martillito aquí y ponerlo aquí, porque si no, con la mano no vamos a poder. Vamos a darle y ya se empezó a doblar ahí para que vean, porque parece que no lo vio el video completo, así que ahí se lo mostramos que se está doblando ya. Por eso dije yo que era un material malo, de mala calidad. Bueno, lo vamos a dejar así. Espero que el compañero ahí lo vea y se dé cuenta de que es malo. Ya lo había hecho, así que no aguanta nada, ese acero es malísimo. Bueno, seguimos entonces con nuestro cuchillito y contándoles que me gustó mucho, trabaja bastante bien. Miren, en la madera ni un problema, entra bien, a pesar de que tiene esas yayitas ahí, tiene esas mellas, digamos, trabaja bastante bien. Miren, por el precio que tiene este cuchillo, lo recomiendo por sobre un Mora. Y eso es lo que iba a decir el otro día, que se me olvidó, que yo llevo tanto tiempo también, bueno, había recomendado los Mora como primera opción de cuchillo, digamos, de campamento y esas cosas, que ahora ya el Mora pasó a segundo plano. El Mora está costando mucha plata. Mira, el Mora ganó tanta fama años atrás que ya está sobrevalorado el Mora. Es decir, los revendedores, porque son ellos, o los distribuidores son los que están subiendo mucho los precios. Los Mora cuestan ahora, el Companion, que es un acero ahí nomás, está costando $15, mucha plata. Para ese tipo de cuchillo, con una cuestión de plástico y nada más, y un vaciado Scandi, si eso es lo único que lo hace bueno, el vaciado, nada más. Pero ahora yo puedo recomendar cuchillos como que cuestan la mitad del Mora. ¿Ah? Es un cuchillo de marca, porque este es un HX Outdoor, es una marca china que es reconocida
¿ya? Así que yo puedo recomendar este cuchillo perfectamente. ¿Por qué? ¿Compite con el Mora? Claro que sí, porque tiene mango inyectado, igual que el Mora. Es el Mora también es puro plástico, ¿ya? Incluso este tiene, me gusta más este incluso que el Mora, obviamente. Déjenme buscar uno por ahí para compararlo un poco con, el, con este muchacho. Déjenme ver porque no me acuerdo dónde está por ahí. Denme un segundo antes que se nos acabe el video. A ver si podemos pegarle una pequeña comparación. Ah, sí, aquí está. Acá abajo. No estaba preparado esta comparación, pero la vamos a hacer. Creo que se la merece. Así que aquí está el Mora. ¿Se dan cuenta? Es un mango inyectado. Sí, lo que tiene este mango es que es muy ergonómico. ¿Sí? Eso es lo que les gusta a todos. A mí me encanta también. Si al final, si yo voy a pescar, por ejemplo, yo me voy a llevar este cuchillo, el Mora. Claro, yo no me voy a llevar ese, ni me voy a llevar un Easy 4 o un Easy 5 o lo que es. Yo me voy a llevar el Mora, obvio. Entonces, si le pasa algo, me da lo mismo. Como ven, así se comparan. El largo de hoja es el mismo, el grosor de hoja no. Ahí es donde gana este, tiene más grosor de hoja, por lo tanto tiene más filo, es más resistente. Y este es full tank por lo que veo, a pesar de que va escondido, ya va escondido el acero. Y este no, este es espiga, o llega hasta por aquí más o menos me parece, si no me equivoco, el acero de este. Así que bueno, dejo hasta aquí el video porque si no se los va a alargar mucho y vamos a seguir hablando. Es Stonewatch, recuerden también que no lo dije, perdón. Y bueno, excelente cuchillo, lo recomiendo 100%. Si lo ven por ahí, cómprenlo porque está muy barato y vale la pena tenerlo en la colección. Listo, me despido, hasta pronto, bye bye.